Buenos días, yo escogí hacer el ejercicio 5.30 que dice: a una tobera entra aire constantemente a 300 kilopascales, 200 grados centígrados y 45 metros sobre segundos, y sale a 100 kilopascales y 180 metros sobre segundo. El área de entrada de la tobera es 110 centímetros cuadrados. Determina el flujo másico de la tubera. Vamos a hacer primero determinar el flujo másico. Entonces nosotros aquí tenemos la tubera, que los datos dice que entran 300 kilopascales como presión, la temperatura 1 que nos dice que entra a 200 grados centígrados, y el volumen 1 que dice que entra a 45 metros sobre segundo, y el área 1 que nos dice que el área es de 110 centímetros cuadrados. Entonces nosotros lo que queremos sacar es el flujo másico. Lo que está aquí adentro se considera como un volumen de control. Entonces se podría decir que el flujo másico 1 es igual al flujo másico 2, que el flujo másico que entra es igual al flujo másico que sale. Entonces hay una fórmula que nos dice que el flujo másico es igual a volumen 1 sobre área 1 sobre volumen específico. Entonces nosotros lo más viable que sería utilizar estos datos. ¿Por qué? Porque ya nos da el volumen 1, nos da el área 1, pero no nos da el volumen específico. El volumen específico no nos lo da, pero también tenemos otra fórmula para eso, que nos dice que el volumen específico es igual a R. R es la constante del aire. En este caso lo vamos a manejar como si estuviéramos trabajando con el aire con un comportamiento ideal. Entonces este dato lo podemos sacar de las tablas de termodinámica. Bueno, como les decía, dice que volumen específico es igual a, la constante del aire por la temperatura 1, que es la temperatura de entrada, entre la presión 1, que sería la presión de entrada. Entonces, primero vamos a hacer esto para poder hacer esta fórmula. Para sacar el volumen específico, los datos aquí los tengo, que la constante del aire, constante R del aire, es igual a 0,287 kilopascales. Kilopascales por metro cúbico. Sí, kilopascales por metro cúbico sobre kilogramo por Kelvin. Entonces, aquí esto es R, aire, la constante del aire. Entonces, vamos a hacer esta fórmula que dice que volumen específico, creo que esto no enfoca bien, es igual a la constante del aire, que es kilopascales por metro cúbico sobre kilogramo por Kelvin. Nos dice que lo vamos a multiplicar por la temperatura, pero ojo, porque aquí las unidades puede que no nos van a cuadrar, porque aquí tenemos Kelvin y acá la temperatura nos la da en centígrados. Entonces lo que debemos de hacer es convertir los centígrados a Kelvin. Esto se hace nada más a los 200, la temperatura en grados centígrados se le suma 273 y esto nos da 473 grados Kelvin. Entonces a eso lo multiplicamos por 473 grados Kelvin y lo dividimos entre la presión 1, que dijimos que eran 300 kilopascales. Entonces aquí tenemos esto para el volumen específico y se eliminaría kilopascales con kilopascales, Kelvin con Kelvin, y entonces
el volumen específico nos quedaría como 0,4525 metros cúbicos sobre kilogramo. Bueno, estos datos ya los tenía acá para no estar perdiendo tanto tiempo y que el video no sea más largo. Entonces, ya teniendo el volumen específico, tenemos los datos que para sacar el flujo másico, que son volumen 1, los 45, área 1, que nos da aquí los datos, y el volumen específico, que es el que acabamos de sacar. Entonces ya sustituimos los datos, que dice que flujo másico es igual a volumen 1, área 1 sobre volumen específico. Entonces flujo másico es igual a volumen 1, que es 45 metros sobre segundo, por área 1, que aquí no lo mencioné, pero es importante cambiar el área de centímetros cuadrados a metros cuadrados para poder así eliminar los datos. Entonces aquí el área sería igual, si los dividimos entre 1000, sería 0,011 metros cuadrados. Entonces, como les decía aquí, volumen 1 por área 1, que es 0,011 metros cuadrados, entre volumen específico, que quedamos que era 0,4525 metros cuadrados metros cúbicos, sobre kilogramo. Entonces, aquí si sumamos, bueno, si multiplicamos metros cuadrados con metro, nos da metros cúbicos. Entonces, perdón, aquí me equivoqué. Aquí, por eso no me salían las unidades. Es metros cúbicos sobre kilogramo. Entonces, aquí tenemos que, bueno, metro con metro cuadrado da metro cúbico. Entonces, aquí se eliminan metro cúbico con metro cúbico y nos queda con kilogramos sobre segundo. Entonces, si hacemos estas operaciones, nos sale 1,0939 kilogramos sobre segundo. Y este sería el flujo másico. Bueno, aquí ya lo estaba empezando, pero no tenía el celular en grabar. Así que voy a empezar otra vez. Para el segundo punto de B, dice que la temperatura del aire, a determinar la temperatura del aire a la salida. Entonces, aquí tenemos que, bueno, para determinar la temperatura, primeramente lo que vamos a hacer es sacar primero la entalpía de salida, porque así va a ser más fácil determinar la temperatura. Y porque aparte están relacionados. Entonces, creo que no se enfoca bien. Bueno, entonces aquí tenemos Q menos W es igual al flujo másico. Aquí dijimos que el flujo másico era constante porque era igual lo que entraba a lo que salía en este caso. Por la entalpía de salida menos la entalpía de entrada más 1/2 de la velocidad de salida menos la velocidad de entrada, los dos al cuadrado más la gravedad multiplicado por Z2 menos Z1. Aquí, en esta fórmula vamos a eliminar Q porque no hay transferencia de calor y se podría decir que es un proceso adiabático. Se elimina también W y se elimina la G, que es la gravedad, multiplicado por esto, se elimina, se hace 0. Entonces, aquí vamos a tener que 0 es igual al flujo másico por la entalpía de salida menos la entalpía de entrada más 1/2 de la velocidad de salida al cuadrado menos la velocidad de entrada al cuadrado. Así nos quedaría ya eliminando estos datos, este y estos. Entonces, aquí, de aquí, aquí el flujo másico lo cambié para acá, se puede dar 0. Entonces, la fórmula nos quedaría la entalpía de salida menos la entalpía de entrada
más 1/2 de la velocidad de salida al cuadrado menos la velocidad de entrada al cuadrado. Entonces, ya teniendo esto, eliminar el flujo másico porque se hace 0. Podemos de aquí despejar H2, que sería la entalpía de salida, que es la que queremos sacar. Entonces nos quedaría como H2 es igual a 1/2 de velocidad de salida al cuadrado menos la velocidad de entrada al cuadrado más H1 porque pasa para acá como positivo. Entonces ya tenemos todo esto. Entonces empezamos a sustituir los datos. Dice que H2 es igual a la velocidad de a 1/2, bueno, menos 1/2 por la velocidad de salida, que es 180, que está acá. Bueno, acá la velocidad de salida 180 metros sobre segundo, menos la velocidad de entrada, que son 45 metros sobre segundo, estos dos al cuadrado, 45, que es esta, la velocidad de entrada, más H1. Entonces aquí haciendo esta operación nos queda que H2 es igual a menos 15, 1875. Aquí es muy importante, esto nos va a quedar, lo de aquí nos va a quedar en metros cuadrados sobre segundo al cuadrado, porque se eleva metro al cuadrado y segundo al cuadrado. Entonces aquí es importante esto convertirlo a unidades de energía sobre masa, para pues poder sacar la temperatura. Entonces tenemos que 1 metro cuadrado sobre segundo, tenemos que 1 kilojoule sobre kilogramo es igual a 1000 metros cuadrados sobre segundo cuadrado. Entonces ya con esto podemos convertirlo a kilojoule sobre kilogramo. Entonces nos va a quedar H2 es igual a, como les decía, multiplicamos este por este, menos 15,1875 kilojoules sobre kilogramo, más H1. Aquí ya tenemos este dato, pero el de H1, podemos sacarlo con las tablas de Engel. Bueno, para ahorrarme tiempo y todas esas cosas, lo que hice fue irme a la tabla. Entonces en la tabla me di cuenta que no, para sacar la entalpía, no, o sea, estaba así, estaba la temperatura, estaba un dato de 470 y 480, pero no estaba el dato de 473. 473, ¿por qué? Porque los 200 grados centígrados, como en el inciso pasado, ya los habíamos convertido a Kelvin para que nos cuadraran las unidades. Entonces, a 470 grados Kelvin nos decía que la entalpía era 472.24 y a 480 era 482.49. Estos datos, ¿por qué? Porque es que ¿cómo lo explico? Bueno, los grados Kelvin quedan en medio, 473, o sea que la entalpía va a estar entre estos dos datos. Lo que podemos hacer aquí es una interpolación para poder sacar la entalpía en 473, que es la temperatura inicial. Entonces, estos datos los nombramos por así decirlo. Esto lo vamos a tomar como X1, como Y1, lo vamos a tomar como X2 y lo vamos a tomar como Y2. Entonces, como X. Metemos los datos en la temperatura, perdón, metemos los datos en la calculadora. El Inge Perchis nos enseñó a cómo interpolar con la calculadora. Entonces, ya metiendo los datos en la calculadora,
nos sale que la entalpía para 473 grados es 475,225 kilojoules sobre kilogramos. Entonces lo único que vamos a hacer aquí para sacar la entalpía 2, que es igual a menos 15,1875 kilojoules sobre kilogramos, le vamos a restar lo que ya sacamos de la entalpía, que lo sacamos interpolando, los 475,225 kilojoules sobre kilogramo. Entonces H2 nos va a quedar que es igual a 460,0375 kilojoules sobre kilogramo. Entonces ya tenemos la entalpía 2. Lo que podemos hacer, para sacar la temperatura 2, podemos hacer lo mismo que hicimos aquí, o sea, interpolar, porque si nos vamos a la tabla, nos sale así, entalpías, kilojoules sobre kilogramo, nos salen datos entre 451.80 y 462.02. Nos sale que 451, la temperatura es 450 grados Kelvin, y a 462 nos sale que la temperatura es 460 grados Kelvin. O sea, estos datos son de las tablas. Entonces aquí nos dan la entalpía de 451 y 462, pero no nos da la de 460. Entonces, como esta entalpía está aquí en medio, lo podemos interpolar. Nos podemos interpolar para que aquí nos salga la temperatura, que en este caso va a ser 2. Entonces lo nombramos igual, X1, Y1, X2, Y2 y X. Lo interpolamos con la calculadora, metemos los datos en una regresión lineal y nos sale que la temperatura es 458.06 grados Kelvin. Esta sería la temperatura 2, pero pues inicialmente la temperatura no la dan centígrados. Entonces lo correcto sería convertirlo a grados centígrados, que nada más sería 458.06 menos los 273 de los grados Kelvin, y nos daría que la temperatura 2 es igual a 185.06 grados Kelvin. Bueno, para el inciso C, que dice determinar el área de salida de la tobera. Entonces, para determinar el área de salida de la tobera, hay que recordar primeramente que tenemos que el flujo másico en la entrada es igual al flujo másico en la salida. Entonces podemos usar la misma ecuación, pero en este caso sería como flujo másico en la salida sería igual a velocidad de la salida sobre área de la salida entre volumen específico 2 de la salida. Entonces aquí podemos despejar, queremos el área de salida, podemos despejar el área. Entonces área de salida sería igual a flujo másico, de salida por volumen específico de salida sobre velocidad 2. Velocidad, ¿sí? Entonces, aquí podemos hacer lo mismo. Tenemos que volumen específico de la salida va a ser igual a R, quedamos que era la constante del aire que la sacábamos de tablas, por la temperatura 2 sobre presión 2. Aquí tenemos que, aquí lo que podemos hacer es sustituir, esto que sería, es que me rebrujé. Sí, sustituir esto, que sería que volumen específico es igual a 0,287 kilopascales
por metro cúbico sobre kilogramo por Kelvin, que esto es la constante del aire. Lo multiplicamos por la temperatura 2, que es lo que acabamos de sacar en el inciso B con la interpolación, que es 458.06 grados Kelvin, y dividirlo entre la presión 2, que ya no lo da el problema, que son 100 kilopascales. Bueno, a la presión 2. Aquí la presión 2 nos da que son 100 kilopascales. Entonces, ya sustituyendo esto, se eliminan kilopascales con kilopascales, Kelvin con Kelvin, y nos quedan metros cúbicos sobre kilogramo, que es, ya haciéndolo en la calculadora, es 1,3146 metros cúbicos sobre kilogramo. Este es el volumen específico. Entonces, ya teniendo el volumen específico, podemos sustituir esto para el área 2, que nos quedaría que área 2 es igual a flujo másico en la salida, que es lo mismo que el de la entrada, que era 1,0939. Esto lo sacamos en el primer inciso, en el inciso A, multiplicado por el volumen específico, que es lo que acabamos de sacar. Entre la presión, no, entre la velocidad de salida 2, que el problema nos dice que son 180 metros sobre segundo. Ya haciendo este problema, eliminamos kilogramos, segundos, y un metro con cúbico queda como metro cuadrado. Entonces, aquí haciendo en la calculadora, nos queda que es 0,7989 metros cuadrados, que esta es el área de salida. Ya si lo queremos convertir a centímetros cuadrados, serían 7989 centímetros cuadrados, y este es el área de salida. Básicamente hicimos lo mismo del primer inciso, pero acomodando los datos pues de acuerdo al área de salida de la tobera.